vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta. Dándole poder a su pueblo. Este es nuestro Dios. El Dios en que la mayoría de las personas en el planeta creemos. Y justamente este es el mensaje esta es la razón por la que estamos aquí unidos hoy. La mayoría de personas en el planeta decimos que creemos en Dios. Pero de acuerdo a los hechos, de acuerdo a las pruebas que tenemos globalmente, mundialmente, estadalmente, en cada región del planeta, cada lugar geográfico, realmente no es así. Por lo destruido, lo loco que está este mundo. De acuerdo a este planeta, si vienen unos extraterrestres, vamos a imaginarnos esta paradoja. Vienen los extraterrestres, boom, cosa que no existe sino son demonios y espíritus, que vengan unos seres de otro planeta. Esos seres yo me imagino que van a preguntar, oye, ¿en qué creen estos humanos? Porque de acuerdo a lo que nosotros vemos, o sea, estos seres de otro planeta, de acuerdo a lo que una raza más inteligente o menos avanzada, imagínate, menos avanzada no creo que exista, porque se supone que somos la creación máxima, el éxtasis de Dios que en cuanto al ámbito de la creación. Pero hablando en un ámbito generalizado, vienen una serie de seres que no conocemos de otro planeta y van a preguntar en qué ser o de dónde surgieron o en qué creen estos humanos. Porque realmente la mayoría de seres humanos en el planeta ciertamente decimos que creemos en Dios. Pero de acuerdo a las acciones no es así. Entonces este es el mensaje que siento hoy en mi ser para compartir. Tú, y por eso están los interrogativos. ¿Tú crees en tu futuro o crees en tu pasado? Este es el objetivo que quiero que nos enfoquemos hoy. ¿En qué realmente estamos creyendo? ¿Estamos creyendo en la virgencita que nos metieron aquí en la cabeza, que ni siquiera existe en la Biblia? Muchas de las vírgenes que existen en el planeta, sino la Virgen María, y la respetamos y todo lo demás. Estamos creyendo en un santo, en un ídolo. Todavía estás creyendo en la Big Bang, cosa que la ciencia ni siquiera la confirma porque aún están buscando el eslabón perdido. Estamos creyendo realmente en qué. Y de acuerdo a lo que nosotros creemos, ¿cómo nos estamos moviendo? ¿En qué estamos creyendo de acuerdo a nuestras acciones? ¿Estamos creyendo en Dios? Ajá, ¿en qué Dios? Porque la palabra es clara. La palabra en 2 Corintios 4:4 nos dice que nosotros no estamos bajo la influencia. En las 4 dimensiones en que nos encontramos, tenemos 2 dioses de acuerdo a la Biblia. Dios y la rebelión, o la pelea, el conflicto cósmico desde la creación. Entonces la pregunta es, de acuerdo a nuestras acciones, no lo que decimos con la boca o a lo que pensamos aquí, sino de acuerdo a nuestras acciones, ¿en qué Dios realmente estamos creyendo? Y hablando en este respecto, la pregunta es la siguiente: ¿creemos en nuestro futuro o creemos en nuestro pasado? Vamos a ver cómo a lo largo del mensaje podemos entender ¿por qué el nombre de este mensaje? Si estamos creyendo en nuestro futuro o en nuestro pasado. La palabra lo dice de esta manera. En el libro de Marcos capítulo 9 encontramos lo que dice así. Marcos capítulo 9 verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del hombre, del niño, clamó y dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Recordamos que esta historia es la historia del niño que estaba enfermo, el padre lo llevó y le dijo al hombre que él creía, pero que a la misma vez era incrédulo. O sea, lo transferimos a 2000 años después y nos damos de cuenta
que somos tú y yo los que nos encontramos en esa posición. Padre, Dios mío y Señor mío, creo, pero me falta fe. Me cuesta creer en lo imposible. Me cuesta creer más allá de lo que pueden ver mis ojos físicos. Y la pregunta es muy importante, la pregunta que surge es importante. ¿Por qué creemos de la manera en que estamos creyendo en Dios? Si tenemos, de acuerdo a los 66 libros que conforman la Biblia, tenemos un sistema educativo. El sistema educativo que nosotros vemos a través de la Biblia es el siguiente. Es un sistema educativo como el de las universidades, colegios y escuelas. Pero el sistema educativo que Dios le ofrece a la raza humana es un sistema educativo espiritual, obviamente, porque Dios, dice Juan 4:24, que Dios es espíritu. En otras palabras, ya lo hemos compartido. Es como el espectro electromagnético que rodea el planeta, pero es un espectro espiritual. O sea, lo que hace posible nuestra existencia, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hablando de este respecto, nos damos de cuenta que Dios le ofrece a la raza humana un sistema educativo, pero no intelectual, no humanístico, no ideológicamente hablando, sino un sistema educativo que trabaja desde adentro hacia afuera. Vamos a ver a continuación cómo se desglosa el sistema educativo que Dios le ofrece a su creación. El sistema educativo que encontramos lo podemos describir fácilmente con las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando Él dijo en Juan 14:6 que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nos damos de cuenta, leyendo este mensaje, este capítulo, este versículo rápidamente, que los tres elementos que tienen descompuesta social, moral, psicológica e intelectualmente a la tierra son los mismos tres elementos que solamente el sistema educativo que Jesucristo ofrece es el único que da solución. Vamos a ver de qué se trata esto. Jesucristo dice que el sistema educativo de Él transforma los corazones, las mentes y las conductas. Y esto tiene que ver automáticamente con el mensaje de hoy. ¿Estoy creyendo en mi futuro o en mi pasado? ¿Estoy creyendo en la vida después de esta y en esa dimensión eterna en que Dios se encuentra? ¿Estoy creyendo en ese tercer cielo? No en el atmosférico, no en el cielo universal, sino en el kingdom, en el reino de Dios. Estoy creyendo en eso y me estoy moviendo, estoy caminando de acuerdo a lo que yo espero después de esta vida, o estoy creyendo más en mi pasado, en lo que me enseñó mi mamá, en todo ese poco de santos que no hacen nada, que son puros demonios y espíritus malignos vivientes. ¿O estamos creyendo realmente en la palabra de Dios? De esto se trata el mensaje de hoy. ¿En qué estamos creyendo realmente? ¿En nuestro futuro? ¿En lo que nos espera? ¿Y en lo que debemos tú y yo hacer de acuerdo a la Biblia para prepararnos y estar capacitados espiritualmente, intelectualmente, para lo que nos espera después de esta vida, de acuerdo a Hebreos 9:27? ¿O estamos caminando en base a ese círculo mentiroso en el que muchos de nosotros crecimos? Lo digo yo personalmente. Entonces, el sistema educativo que Dios le ofrece a la raza humana es el siguiente. Transforma corazones, transforma mente y transforma la conducta del ser humano. Cuando nosotros tenemos, aunque sea una idea de la Biblia, de la palabra de Dios, nos damos de cuenta rápidamente que estos tres elementos que acabo de mencionar son los mismos tres elementos que tienen al planeta a punto de una tercera guerra mundial. Son los mismos tres elementos que tienen a más. Ya la tabla o el censo subió. Cuando vamos a la Google ya no son 2.800 a 3.000 personas. Ya son más de 3.000 personas las que se quitan la vida a diario por no haber conseguido una solución. Y al mismo tiempo, el tercer elemento, el poder.
la avaricia. Yo soy el más bravo, el presidente, el dictador, Hitler, Saddam Hussein, los reyes, los narcotraficantes. Yo quiero ser el más bravo. Nos damos de cuenta cómo estas tres características de nuestra naturaleza humana pecaminosa son las mismas que nos incapacitan a ver más allá de nuestros ojos físicos. Y es lo que nos hace estar en uno de los dos estados, caminando en la dimensión espiritual o atrasados en la dimensión o en el mundo carnal. Cuando hablamos en este respecto, tenemos que desglosar, tenemos que hacerlo, exprimir, porque esta es la palabra de Dios. Para eso dice la palabra de Dios que tenemos, para eso dice Jesucristo el Señor, que tenemos su mente. Primera de Corintios 2:16. ¿Para qué tenemos la mente realmente de Jesucristo? Valga la redundancia. Los tres elementos que acabamos de mencionar son muy importantes y no me quiero salir de esta línea porque es el objetivo, va a ser la conclusión de este mensaje y mi intención personal. Motivar a la familia en Cristo, a mis amistades, a muchos familiares que todavía están creyendo en los santos y cuestiones locas, en las religiones. En vez de estar atascado en ese pasado de mentira, de fornicación, de borrachera, de marihuana, de droga, de cuestiones locas, ¿por qué no enfocarnos en nuestro futuro? Si a la final es en lo que creemos todos nosotros, en la vida después de esta, en lo que nos espera, en que en menos de 15 minutos, ni siquiera sé yo si voy a terminar de compartir este mensaje, una bomba, ¡boom!, se acabó todo. Una bala perdida, un accidente, un avión que llega a este apartamento, listo, se acabó todo. Entonces, viviendo en esta expectativa de vida, que es algo que es inevitable en cualquier momento, ¿por qué no nos enfocamos en los tres elementos que realmente importan de acuerdo a la Biblia? El corazón, la mente y la conducta, que son las mismas tres cosas que va a importar después de esta vida, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al libro de Juan capítulo 3, versos 3. El nacer de nuevo, el conocer a Jesucristo, el tener una relación personal con el Espíritu Santo, con esa influencia que se mueve en los más de 200 países y que hacen que este planeta no sea tan grande realmente como aparentemente es, sino que a causa de tantas distracciones navegamos y nos sumergimos y nos dejamos ir por allá con la pornografía y por allá con el vicio que tengo escondida y tantas cosas que el diablo usa, como dice 2 de Corintios 4:4, que es el enemigo quien se mueve detrás de cada institución. Te invito a leer 2 de Corintios 4:4. Esto es una cosa tremenda lo que ahí uno encuentra. La palabra de Dios dice que detrás de cada institución hay una influencia. Y esto lo vemos también en Efesios capítulo 6, versos 12. Que detrás de cada gobernante en el planeta, en el mundo, detrás de cada gobernante hay una influencia, un principado, un demonio, un espíritu maligno. El mismo espíritu que hizo a Chávez maldecir a Israel, y ya sabemos lo que la palabra dice sobre cualquier persona que maldiga o que se meta con la niña de los ojos del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver qué otra cosa nos dice la palabra respecto a esto, ¿no? Tenemos en nuestra mente un entendimiento realmente establecido en qué. Esta es la pregunta. Para poder definir si estamos viviendo o si estamos creyendo en nuestro futuro o en nuestro pasado, debemos definir y establecer primero en qué Dios estamos creyendo, qué dicen nuestras acciones de esto que nosotros estamos manifestando con nuestra boca, con nuestro intelecto, y realmente qué sucede dentro de nosotros, dentro de esa guerra y ese conflicto
físico, espiritual que todos los seres humanos tenemos, ¿quién va ganando esa batalla entre mi yo y mi otro yo? Entre mi ser carnal y mi ser espiritual. Porque ahí se encuentra la respuesta. Así es como podemos definir realmente si estoy viviendo y estoy creyendo en mi futuro o estoy viviendo y creyendo en mi pasado. Esta es la guerra cósmica, sin duda alguna, que mueve todo este misterio que llamamos vida. Entonces, la palabra de Dios nos dice los 3 elementos que vamos a mencionar a lo largo de este video: corazón, mente y conducta. Los mismos 3 elementos que tuvo Jesucristo cuando se hizo hombre 2000 años atrás y vino a este lugar, a un lugar geográfico llamado Jerusalén. ¿Tú no te has preguntado por qué Dios se hizo hombre? Siendo Dios, ¿para qué? ¿Por qué Dios entregó a su Hijo unigénito? ¿Para qué? Yo lo veo de esta manera y teológicamente la palabra de Dios lo explica de esta forma. Jesucristo, la palabra dice que fue tentado en todas las formas posibles, así como tú y como yo. Me imagino que con una mujer, con un vicio. Bueno, es lo que vemos en la tentación del desierto, cuando el mismo Satanás tenta al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo reprendió todo el tiempo con la palabra. El enemigo le dijo que si era hijo de Dios, que convirtiera la piedra en pan, y el Señor le dijo: no solo de pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra. Y después la segunda tentación y la tercera. Lo que yo entiendo y lo que la palabra de Dios nos confirma es que Jesucristo, o Dios en su omnipotencia, en su omnipresencia, en su omnisciencia, hizo esto para tener un ejemplo, para dejarnos un ejemplo viviente. Porque la historia de la humanidad se divide en esto: antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, yo lo veo así en mi propia película que yo vivo. Yo digo, Jesucristo se hizo hombre. ¿Para qué? Bueno, la respuesta es sencilla. Jesucristo se hizo hombre para mostrarnos de que sí se puede decirle no a lo que la mayoría le dice sí, e incluso a lo que muchos de nosotros pasamos: un vicio, una mujer, engañar a mi pareja, hacer esto, robar, lo que sea. De hecho, después de hacer esto y pasar por esto y comenzar a tener conciencia de la vida, el cielo, el infierno, el misterio en que estamos envueltos, Jesucristo nos dice, Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando yo leo el libro de Juan, me doy de cuenta y entiendo yo, gracias al Señor obviamente, que ¿qué es eso? Un sistema educativo. Lo que Jesucristo en el Nuevo Testamento, antes de que fuera profetizado en el Antiguo Testamento, cuando el Señor Jesucristo llega al panorama mundial 2000 años atrás, es eso lo que Él vino a manifestarnos, a ofrecernos un estilo de vida diferente. Él fue tentado en todas las maneras, pero no pecó. O sea que de una u otra forma sí se puede ser diferente en este mundo, donde la mayoría de personas andan buscando copiar a otro, copiar a alguien, a la estrella de Hollywood, al actor, al famoso, al cantante. Esto es lo que Jesucristo nos enseña, que realmente sí se puede ser diferente en este mundo donde ya lo acabamos de repetir. Los likes, los seguidores y los placeres momentáneos son los que han tomado el control, sin duda alguna, de esta esencia de vivir, de ser llamados hijos de Dios. Lo voy a leer de nuevo porque esto me llama mucho la atención. Marcos capítulo 9, versos 23. Jesús, son palabras del mismo Señor Jesucristo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del chico clamó y dijo, creo,
pero ayuda mi incredulidad. Yo estoy seguro realmente en mi espíritu, segurísimo estoy de que esto es lo que nos pasa a todos. En algún momento de nuestra vida, en los 15, en los 20, en los 30, 80, en los 100. Entendemos realmente el misterio en que estamos. Comenzamos a procesar espiritualmente por la misericordia de Dios de que simplemente no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, que somos espíritu primeramente y que continuamos teniendo experiencias humanas y que por eso es que no terminamos de encajar en este planeta. Y la diferencia está entre una sola palabra: decisión. Cuando la mayoría de personas entendemos esto, en lo que nos encontramos y todo esto, muchas personas se deciden a creer en lo que dice Dios, o sea, en su palabra, y otras personas simplemente no se han decidido todavía. ¿Por qué? Bueno, porque es verdad, yo lo acepto. El pecado es rico, el pecado es delicioso. Y hacer lo más fácil que nos parezca, pues es lo más fácil. Eso no se puede negar. Pero justamente este es el elemento que Dios va a usar en Hebreos 9:27, el día en que Dios ha establecido en que va a juzgar a la tierra. Nuestra conciencia. Lo que solamente tú y yo sabemos dentro de nosotros. Lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Porque simplemente no nos decidimos y no nos atrevimos a hacer algo diferente. Y de una u otra forma se le terminó creyendo al diablo. De que no te muevas, quédate así con tu religión, sigue creyendo en tus santitos, en todas tus vírgenes, en todas tus cuestiones locas. Síguete dando por el pecho los domingos y en Semana Santa nada más, y no hagas caso de la Biblia, no creas en nada de eso. Eso es lo que el diablo me dijo a mí por más de 20 años de mi vida. Por supuesto que yo sé de lo que te estoy hablando. Entonces, este va a ser el elemento que Dios va a usar. Nuestra conciencia, lo dice Hebreos 9:27. Nuestra conciencia es lo que solamente tú y yo sabemos de la palabra de Dios. ¿Por qué es muy importante? ¿Por qué es tan supremamente importante entender, aceptar, reconocer y plantarnos en qué dirección estamos creyendo y caminando? Si en nuestro futuro o en nuestro pasado. Bueno, por lo siguiente. Porque los tres elementos que continuamos mencionando son el corazón, la mente y la conducta. Cuando comenzamos a caminar en nuestro futuro o a creer en nuestro futuro, ese corazón resentido, envidioso, ese corazón que no puede perdonar lo que me hicieron, que me violaron, que violaron a mi mamá, a mi hermana y no puedo perdonar, ese corazón se va y Dios, Jesucristo, le da uno nuevo. Esa mente cochina de hacerle el amor a las mujeres o a los hombres con la vista, esa vista perversa, dice la palabra, se va, desaparece, o al menos ya no nos domina, ya no nos controla como era antes, sino que ahora por el Espíritu Santo nosotros comenzamos a controlarla y a decirle, yo veo, pero ya yo decido si veo con morbo, con lascivia, o si yo decido en mirar y solamente apreciar la belleza de esa mujer, de ese hombre, y decir gloria a Dios por esta persona, gloria a Dios por este hermano, por este varón, es más musculoso que yo, esta mujer es hermosa, como sea. Ya nuestra mentalidad cambia. Y el tercer elemento, la conducta, la avaricia de poder, de ganas, de querer ser el mejor, de querer gobernar, de querer influir de una manera diabólica o simplemente por encima del hombro veo a los demás. Si tú te pones a analizar, estas tres características humanas son influidas por Satanás, por más nadie. Nadie más en el planeta, la palabra dice que nos puede influir de manera así,
Y por eso es que tenemos el desastre que tenemos actualmente en el mundo. Todo mundo se mata con todo mundo se acuesta con todo el mundo anda deseando poder, avaricia, tener la cuenta llena, todas estas cuestiones. Cuando la palabra de Dios nos dice, rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita, porque nada trajimos y ciertamente nada nos vamos a llevar. Pero el diablo hace lo imposible. Tú y yo lo sabemos. Es el diablo mismo. Por eso es que no nos podemos poner a discutir con él. La palabra lo dice, desde la creación engañó a Eva. Y a través de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento engañó a Judas, engañó a David, engañó a los profetas, engañó a varios apóstoles en el Nuevo Testamento. O sea que no nos podemos poner a discutir con el diablo, porque fue el ser, el segundo al mando que se encuentra en el tercer cielo. Entonces, una vez que nosotros nos ponemos a discutir, a decirle, no, yo puedo esto, yo lo controlo, un poquito, le voy a sacar un poquito nada más, no, le voy a dar unos besitos nada más a mi novia, terminamos fornicando, terminamos emborrachándonos, terminamos arrebatándonos con la droga, lo que sea. Y son los mismos tres elementos que tienen este planeta como lo tienen, vuelto una locura. Entonces vemos, si nos paramos en la luna un momento y vemos hacia abajo, es el mismo ejemplo de siempre. Vemos un planeta simplemente dividido, donde un porcentaje de la humanidad cree en Dios a su propia manera o como les da la gana, así como yo lo hice por más de 20 años de mi vida. Vemos un porcentaje de personas creyendo en el Dios que ellos o que nosotros mismos nos fabricamos, de acuerdo a lo que crecimos viendo, de acuerdo a lo que me enseñaron, de acuerdo a las cosas que me metió mi tío, que vamos para el burdel, en las que vi con mi tía, todas las que vi haciendo mi mamá, o sea, todas las cosas que vimos desde chamaquitos, nos fueron programando de una u otra forma. Entonces, cuando nos paramos en la luna, y sígueme con cuidado, porque para esto es la mente de Jesucristo que tenemos, para usarla, para salir de estas dimensiones y ponerla a volar, pero de manera productiva. Nos paramos en la luna, vemos hacia la tierra, y estos son los dos tipos de personas que tenemos. Las que creen en Dios, de acuerdo a como dice la palabra, y la otra tipo de personas, las que creen en Dios de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a como a mí me parece, como a mí me conviene, y listo. Estas son las dos tipos de personas que hay, no hay más otra cosa. Y esto es justamente lo que dice la palabra. Vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestra conciencia, a lo que tú y yo solamente sabemos y tenemos en lo secreto. Que Dios conoce mi corazón y que yo soy bueno, eso es mentira del diablo. La palabra dice en Jeremías 17:9, perverso y engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y la pregunta que sale automáticamente es esta. Yo crecí en una religión, la católica, la más famosa de todas. Pero yo llegué a un momento de mi vida que yo me comencé a hacer preguntas, ¿me entiendes? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué mi tío va el domingo y se da por el pecho y se confiesa, pero la semana siguiente continúa engañando a mi tía? ¿Por qué esta persona hace esto, va y pide perdón, pero vuelve a hacerlo? O sea, ¿por qué el autoengañarnos? Ya lo acabamos de decir, porque es lo más fácil. Pero en contraste con esto, la palabra nos dice, Primera de Corintios 2:16, tenemos la mente de Jesucristo. Y la pregunta que sale de una vez es, ¿cómo la estamos usando? Porque desde el imperio babilónico, pasando por el persa, Medo-Persia, hasta llegar al imperio romano, antes del Señor Jesucristo, 2000 años atrás, todos los imperios, todas las civilizaciones, todos los grupos, todas las personas que han vivido antes de nosotros, de una u otra forma creyeron esto,
que tenemos el poder para hacer muchas cosas, para producir, crear y para destruir, como lo hizo Hitler, como lo siguen haciendo millones de genocidas, narcotraficantes, los presidentes corruptos y toda esta locura que tú y yo ya sabemos. Entonces la pregunta para culminar este mensaje, yo te invito a que te hagas una pregunta: ¿en qué Dios realmente estamos creyendo? ¿En el Dios de la Biblia, en Jehová, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, como dice la Biblia? ¿O estamos creyendo todavía en el Dios que nos metieron aquí en la cabeza y con el que nos programaron desde chamaquito? ¿En qué Dios realmente estamos creyendo? Porque a la final del día esto es lo que va a importar. Algo nos dice a cada uno de los seres humanos en el planeta, así como a los egipcios, cuando se morían, se metían en la urna con comida y espada porque decían que después del inframundo, de atravesar el inframundo o la dimensión física, había algo. O sea que todas las civilizaciones a través de la historia han tenido este sentir. Y es lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versos 11, que tenemos la semilla de la eternidad. Y por eso es que hay algo que nos dice que hay algo después de esta vida, que podemos hacer algo más, que algo nos espera, que fuera de las dimensiones en que nos encontramos hay algo. Y es lo que la palabra dice. Cuando la palabra en el segundo libro de Corintios, capítulo 12, nos describe y nos habla sobre ese tercer cielo, esa es una ventana. Esa es una ventana hacia lo aparentemente desconocido. Cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos la mente de Jesucristo, esa es otra ventana. Cuando la palabra de Dios nos dice que fuimos creados un poco menos que los ángeles, esa es otra ventana. Entonces la pregunta está: ¿qué estamos haciendo con lo que ahorita en este 2019 tú y yo sabemos? Esa es la pregunta. Y de ahí el mensaje de hoy. ¿Estoy creyendo en mi futuro o estoy creyendo en mi pasado? ¿Estoy creyendo en lo que Dios dice que yo soy y lo que voy a hacer y lo que puedo hacer y lo que puedo obtener después de esta vida? ¿O estoy creyendo en lo que mi mamá me metió en la cabeza? En lo que yo crecí viendo a mi tío y a todas las personas en el barrio. Esta es la pregunta con que concluimos hoy. ¿En qué realmente estamos creyendo? ¿En lo que Dios dice que yo soy? ¿O en toda esa, no toda concluidamente, pero sino en la mayor parte de basura que me metieron en la cabeza? ¿En qué estamos creyendo? Recordemos que hay que dejar el sentimentalismo, porque a la final del día es un solo objetivo: vida después de esta. Ir a llevar candela en ese lugar de tormento que dice la palabra, o irnos para una vida mejor. Y punto. Así de fácil. Esto es lo que la palabra de Dios en los 66 libros que componen la Biblia nos concluye diciendo: hay una vida mejor de esta, y el que esté dispuesto a pagar el precio, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y comenzar a vivir una vida diferente, aquí está, esto es tuyo. Y el que no, simplemente siga fornicando, siga jugando a las espaditas, siga emborrachándose, siga haciendo lo que le venga en gana, que ya usted decidió. Esto es lo que yo entiendo y esto es lo que realmente la palabra de Dios nos dice. El que decidió creer en Dios, siga su camino, y el que no, pues haga lo que quiera. Y para esto es que Dios escogió a simplemente pescadores y hombres como tú y como yo, que hicieron posible el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que por el testimonio de ellos y por el testimonio de personas como nosotros, hoy en día en el siglo XXI, como tú y como yo, vagabundos, fumadores, sinvergüenza, que se decidieron a transformar su vida, por personas y hombres y mujeres que decidieron marcar un antes y un después para siempre, Dios va a poder juzgar a la tierra, a la raza humana, porque sí es posible una vida diferente.
Solamente que no se encuentra en santitos, ni en vírgenes, ni en muñecos, ni en estatua, ni en mi mamá, ni en mi abuela, ni en lo que me enseñaron. No, se encuentra y está en el ser que dividió la historia de la humanidad, antes y después de Cristo, en la persona de Jesucristo, en la cruz del madero. Ahí se encuentra realmente encapsulado, encerrado el misterio más grande que a nosotros nos mueve. Yo te invito simplemente a que comiences a tener una relación con Jesucristo, porque una vida diferente sí es posible. Se encuentra, se llama y está no en los cristianos, no. Eso es mentira del diablo. No en un edificio, no. Se encuentra y está en Jesucristo, en ponernos serios con Dios, en aceptar a su Hijo Jesucristo, en creer en su Espíritu Santo que mueve toda esta cuestión. Ahí se encuentra, ahí está la respuesta a los 3 misterios más grandes de la vida. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? ¿O hacia dónde nos estamos dirigiendo? El único que respondió estas preguntas fue el Señor Jesucristo. Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Así de fácil. Gracias, Padre eterno y poderoso, por este día. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por permitirnos conocerte. Gracias por sacarme de ese hueco de basura donde yo me encontraba, Señor. En ese mundo de mentira, de engaño, de placeres momentáneos, ficticios, embusteros, mentirosos. Gracias, Padre, porque cada día que pasa, abres y continúas abriendo ojos, mentes espiritual y abriendo nuestro entendimiento para que te podamos conocer a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Jehová, gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa cruz, gracias por tu palabra, gracias por darnos prueba, herramientas y darnos la opción de poder conocerte y prepararnos para lo que sea que nos está esperando después de esta vida, pero que sea contigo. Porque nada más imaginar, mira, llevar candela, eso aterra. Yo no sé a ti, pero nada más el hecho de pensar en estar vivo y estar siendo torturado, como dice Lucas capítulo 16, en la historia de Lázaro y el hombre rico, eso a mí me aterra. Y yo cambiar eso por ya 30, 40 minutos de placer momentáneo, ficticios, tontos ahí, no, hermano, yo la verdad que no. Por eso te digo y te invito que te hagas la pregunta: ¿en qué estás creyendo? ¿En tu futuro o en tu pasado? Así de sencillo. Que la gente hable y que diga lo que van a decir. A la final la gente siempre ha hablado, habla y van a hablar de más. Es tu alma y mi alma la que están por medio, más nada. Nos vemos luego en un próximo mensaje. Que el Señor Jesucristo te bendiga, te cuide, te proteja a ti, a los tuyos, y que nos mantenga firmes espiritualmente, ¿me entiendes? Para mantenernos ahí caminando hacia la meta del supremo llamamiento, hacia ese tercer cielo, que algún día va a llegar el momento donde lo vamos a poder saborear y vamos a poder decir: valió la pena todo ese esfuerzo que hice, todas esas mujeres que rechacé, todos esos cigarros que rechacé, todas esas borracheras que le dije que no, todos esos momentos de placer momentáneo valieron la pena, mi Señor. Gracias, Jesucristo bendito. Esa es mi esperanza y esta es nuestra esperanza, o al menos debería de ser, como creyentes en todo este misterio que nos envuelve. Nos vemos luego en un próximo mensaje. Que el Señor Jesucristo te cuide y te proteja. Bye. Mi vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta.